Muy buenas tardes, son exactamente las 18:05, estamos en la radio pública, en la 90.7, para hacer esto que tanto nos gusta, que es Política a Fondo, que generalmente es un poquito más de una hora, un poco más de 60 minutos, nos extendemos más allá del informativo de Telam de las 19 horas, porque tenemos un espacio y nos permiten, y a veces nos quedan esas voces de archivo con las que jugamos permanentemente acá en Política a Fondo. Saludamos primero, como corresponde, a nuestra operadora. Creo que hoy es la despedida de estos días que estaba suplantando a Guillermo Sánchez, bien dicho. Y me estoy refiriendo a Yelén Arbea Costa. Muy bien, así es, bárbaro. Y acá en el estudio, en la 90.7, quien les habla, Bernardo Elfman. Y vamos a estar en algunos segunditos con el invitado, Estamos hablando de alguien ligado a la educación, a la militancia política, a la militancia gremial. Me estoy refiriendo a Fernando Medina, Partido Obrero y además tribuna docente. Así es, así es. Bien, muchísimas gracias por acompañarnos. No, gracias por la invitación. No sé si hay un celular que está sonando. Ajá. Qué bonito, el mío, bueno, apagamos, me estaba matando. Bien, ahora sí, arrancamos, les cuento. Ustedes saben que en Política a Fondo nosotros lo que hacemos es pasar voces de archivo y acá un invitado habla sobre esas voces, opina. Y después entablamos una conversación y seguramente salen temas de actualidad también. Y hay voces de archivo del pasado, ya va a entender de qué se trata, y además del presente estamos hablando. Dos temas muy fuertes que tocan estos días a lo que tiene que ver con el Partido Obrero y con tribuna docente y en general con la educación. Me estoy refiriendo a la cuestión salarial y a las mejoras estructurales y al tema del comedor donde los chicos deben almorzar, y las viandas no alimentarias, que hubo una discusión muy fuerte el día de la radio pública y movilización del SUTEBA local. Así que uno de esos temas va a ser eso, pero también está el juicio acerca de Mariano Ferreira y su asesinato. Pero vamos a empezar con cuestiones históricas, porque el Partido Obrero se nutre ideológicamente de León Trotsky, de lo que tiene que ver con todo lo que ha hecho políticamente este hombre nacido ahí en la Rusia y después, bueno, que termina forzadamente exiliado en México y asesinado en México, ¿no? Un hombre que hablaba de la revolución permanente. Pero bueno, vamos para que la gente entienda. Hoy tenemos parte de historia y por eso hemos extractado una parte de la biografía de León Trotsky. La dividimos en dos partes. Vamos a escuchar la primera y después está opinando Fernando Medina. Trotsky fue militante revolucionario desde los 17 años. Luego de tiempos de cárcel y deportación, regresó a su país para 1905, año de la primera revolución rusa, en la que las masas trabajadoras crearon los soviets, los consejos de obreros, soldados y campesinos. Con solo 26 años, fue elegido presidente del Soviet de Petrogrado y considerado el más destacado orador y dirigente de la revolución. Encarcelado y deportado a Siberia con toda la dirección del Soviet, fue tajante en su libro Balance y Perspectivas. El mundo está preparado para la revolución socialista, incluso en la atrasada Rusia. A la dictadura del capital, dominio de una minoría explotadora, había que oponerle la dictadura del proletariado, el poder de las clases oprimidas y explotadas. 1905 había demostrado la hegemonía política de la ciudad en un país mayoritariamente campesino. Para Trotsky, los trabajadores urbanos eran los que podían dar salida a las penurias de las masas campesinas, acaudillándolas hacia la toma del poder. En 1917, la Revolución de Febrero encontró a Trotsky en el exilio. En mayo consiguió llegar a Rusia, asumiendo el control de la Organización Socialdemócrata Interdistrital e integrándose en el Soviet de Petrogrado. En el mes de julio, ingresó al partido bolchevique como miembro de su comité central y en octubre asumió la jefatura del Comité Militar Revolucionario, puesto desde el cual aportó al triunfo de la Revolución de Octubre,
y con Lenin se convirtieron en los dirigentes de la primera revolución obrera triunfante del mundo. Como comisario de guerra, se encargó de la creación y dirección del Ejército Rojo. Su rol fue clave para la defensa de las grandes conquistas de la revolución, enfrentando a 14 ejércitos imperialistas en la guerra civil. Lenin dijo: muéstreme usted otro hombre capaz de organizar en el término de un año un ejército que es casi un modelo y de ganarse el respeto de los especialistas militares. Nosotros tenemos ese hombre, lo tenemos todo y haremos maravillas. La revolución de 1917 vino a confirmar la teoría de la revolución permanente elaborada por Trotsky, mostrando que la revolución dirigida por el movimiento obrero, incluso en un país atrasado como Rusia, no podía detenerse en un estadio democrático burgués, es decir, realizar tareas como la reforma agraria o la independencia nacional, sino que para resolver esas tareas, el proletariado debía hacerse del Estado y avanzar en las medidas socialistas para enfrentar a la burguesía y evitar su contraofensiva. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbres y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Política a fondo. Continuamos en Política a Fondo y ahora sí escuchamos la opinión de Fernando Medina, dirigente del Partido Obrero y tribuna docente. Bueno, mira, primero, esto que vos comentabas, el Partido Obrero tiene 40 años de historia. Y obviamente es un partido que se plantea, digamos, o que sigue la ideología del trotskismo. Y el trotskismo fue un movimiento que se creó para defender lo que fue el socialismo, entendido el socialismo no como por ahí el Partido Socialista en Santa Fe o los socialistas en Europa hoy en la actualidad, sino el socialismo entendido como la superación del capitalismo, la etapa o la fase superior del capitalismo y la posibilidad de llegar a una sociedad donde no exista más la explotación del hombre por el hombre, donde la producción que se pueda generar sea en función de las necesidades y no de una manera anárquica como es dentro del capitalismo. En un proceso donde, después de la Revolución Rusa, hubo, digamos, una situación hacia el interior con lo que fue el estalinismo, que fue, digamos, el sector que después de la muerte de Lenin triunfa y el que persigue no solo a Trotsky, sino a todos aquellos que acompañaban la idea de Trotsky, o acompañaban la idea de la revolución, de extenderla a todos lados, y los termina matando. O sea, hay una persecución concreta, física, donde son millones los revolucionarios, sean trotskistas o no, porque cualquiera que pudiera coincidir con esa idea, aunque no fuera un trotskista, era perseguido por el estalinismo. Entonces el Partido Obrero, desde su creación, es alguien que tiene profundas diferencias con el estalinismo. Vamos a escuchar la segunda parte de la historia y la vida de Trotsky, y después hay otro pedacito de la película Frida, donde justamente él se refiere a Stalin. Vamos. Ya en 1920, Lenin alertaba sobre las deformaciones burocráticas en el Estado y en el partido, lucha que prosiguió hasta su muerte. En 1923, Trotsky, junto a eminentes bolcheviques, se erigía como líder de la oposición de izquierda, enfrentando las tendencias burocráticas del partido contra Stalin, quien como secretario de organización del partido bolchevique la favorecía. En una serie de artículos, conocidos como Nuevo Curso, Trotsky analizaba la naturaleza del burocratismo y anticipaba los peligros de la relación del partido con el aparato del Estado obrero, la política económica, la cuestión del régimen partidario y planteaba el camino a seguir. En contra de la perspectiva del desarrollo de la revolución que Trotsky expresó en las lecciones de octubre,
Stalin enunció la teoría del socialismo en un solo país, subordinando la política internacional a las necesidades de la Unión Soviética e iniciando un camino de traiciones a los procesos revolucionarios en el mundo. En 1925, Trotsky fue expulsado del gobierno, del Comité Ejecutivo de la Internacional Comunista y del Comité Central del Partido Comunista Ruso. En 1928 fue deportado a Alma-Ata, junto con cientos de oposicionistas. En 1929 fue expulsado de la URSS y deportado a la isla de Prinkipo, en Turquía. En 1929, Trotsky escribió Stalin, el gran organizador de derrotas, que incluye la crítica al proyecto de programa para el 6º Congreso de la Internacional Comunista, atacando el núcleo de la teoría del socialismo en un solo país, planteando las lecciones de la Revolución China y criticando la orientación política que definió ese Congreso, llamada del Tercer Período. Trotsky elaboró innumerables escritos sobre la Unión Soviética. En 1936 escribió su gran obra La Revolución Traicionada y definió su programa de revolución política para la Unión Soviética, que conservando las bases materiales del Estado obrero y las conquistas de la revolución, debía derrotar a la burocracia enquistada en el poder. La burocracia soviética, para afianzarse, necesitaba eliminar todo pasado revolucionario, personificado en los viejos dirigentes de la revolución, y evitar que las ideas de la oposición de izquierda pudieran confluir con el descontento de las masas soviéticas. Junto con la persecución brutal, el encarcelamiento y el asesinato de los oposicionistas en la Unión Soviética y en todo el mundo, se desarrollaron los procesos de Moscú, en los que fueron enjuiciados hasta los más estrechos colaboradores de Lenin, obligados a confesar una supuesta conspiración dirigida por Trotsky contra la Unión Soviética. En 1937, Trotsky llegaba a México, el único país que le otorgó asilo. Allí organizó una comisión investigadora con notables de todo el mundo, la Comisión Dewey, que dictaminó la inocencia de Trotsky en todas las acusaciones de Stalin en su contra. Política a fondo. Transformación del sistema educativo que ya está en marcha. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Se eliminarán totalmente las escuelas precarias. Política a fondo. Continuamos en Política a Fondo y seguimos escuchando la voz, el análisis de estas voces de archivo, en este caso de León Trotsky, me refiero a Fernando Medina. Sí, está claro igual, tomando el primer audio, que también la experiencia que se llevó adelante en Rusia fue la experiencia histórica más importante de la clase obrera a nivel mundial, porque fue la primera vez que los trabajadores lograron tomar el poder y ser gobierno. De hecho, la Revolución de Octubre dio lugar al fin de la Primera Guerra Mundial. Ahora, esto igual no quita que las propias contradicciones insalvables del capitalismo dieran lugar a una segunda. Pero, la Revolución de Haussat dio lugar a la necesidad de que la burguesía se reordene contra esa experiencia que se llevó adelante ahí, pero que estaba planteado en gran parte de Europa. Alemania era uno de los lugares donde se esperaba que se diera la revolución y al final no se terminó dando. Fue estrangulada de manera reiterada. Uno por ahí de los hechos más emblemáticos fue cuando Rosa Luxemburgo se había opuesto a los créditos de guerra y gran parte de los diputados socialistas en el Parlamento alemán lo terminaron votando, a la cual tanto Lenin como Trotsky adherían en el hecho de rechazar, digamos, establecer a través del Estado un fortalecimiento, un armamento para una guerra entre diferentes naciones, entendiendo que tenía contenido interburgués, digamos, había intereses burgueses creados y la salida de la propia crisis de la burguesía era la necesidad de una salida bélica. Y esto, digamos, bueno, en el segundo audio va, digamos, se plantea con mayor claridad lo que fue el proceso del estalinismo, la persecución y la masacre de todos los compañeros que levantaban su voz en contra. Por eso a veces en los debates, cuando tenemos con
con otros partidos, y por ahí intentan acusar a que cuando cae el muro de Berlín, la caída del muro en Berlín es el fracaso del socialismo. Lo que más fracaso del socialismo es el agotamiento de la experiencia del propio stalinismo, de algo que se intentó circunscribir a un país o a un grupo de países, sin ir más lejos. La propia URSS le ponía límites sistemáticamente a Cuba cuando estaba el Che Guevara y cuando el Che planteaba la intención de avanzar con las revoluciones en otros países. Y los partidos comunistas en los diferentes lugares han sido, digamos, en función de acompañar una política vertical, cómplices de llevar adelante medidas antipopulares, antiobreras. Sin ir más lejos, el Partido Comunista Argentino, cuando se generó la dictadura militar en la Argentina del 76, mencionaba que era una dicta blanda. O sea, acá el papel de los partidos comunistas en todo el mundo han sido lamentables, y para el conjunto de los trabajadores la caída del muro es también la expresión de una superación de ese proceso histórico. Vamos a escuchar el último audio. Justamente vos hablaste de Stalin, cuando hablas a Alemania no lo nombrás, pero bueno, había todo un proceso nacional socialista, me refiero a Adolf Hitler, y bueno, en este audio de la película Frida, extractado de ahí, hay un papel que le toca a León Trotsky, y ahí nombra y comenta algo de Hitler y también de Stalin. Lo escuchamos. Gritan contra la agresión de Hitler y se deshacen en alabanzas hacia Stalin. ¿No son la misma criatura? Sí, aunque no del todo. Claro que ambos son monstruos, pero al menos Hitler es un loco con una visión. ¿Visión? Está chiflado. Por supuesto que lo está. Sin embargo, tiene habilidad para movilizar la mente del pueblo, mientras que Stalin es aburrido. Tiene su brutalidad. Pero si lo analizas a fondo, Stalin no es más que un burócrata, y eso es lo que sofoca nuestra revolución. Son parecidos, pero solo porque están poseídos por la locura del poder. Y entre los dos se apoderarán de todo el continente. ¡Qué locura! Sí, pero es un desafío. Mirémonos. Mexicanos, rusos, franceses, en este nuevo y maravilloso planeta, Rivera. Os diré una cosa, amigos míos. En mi experiencia a lo largo de la vida, el fracaso y el dolor le han ganado la partida a los triunfos. Pero eso no solo no ha destruido mi fe en la razón, mi fe en la verdad, en la solidaridad humana, sino que, por el contrario, la ha hecho indestructible. Veo la esperanza del mundo en ustedes. Así que de todo corazón, gracias. ¡Nazdarovia! Política a fondo. ¿Cómo vamos a dar el tratamiento a la deuda externa? ¿Qué tiene prioridad, la gente o la deuda externa? La deuda, la gente. Política a fondo. Continuamos en Política a Fondo. Esta, bueno, fue la voz actoral, ¿no?, de León Trotsky, explicando y dando sus razones de por qué su pelea con Stalin, sobre todo, ¿no? Un burócrata, un hombre que lo único le interesaba, según él, el poder. Que también no tiene que ver con individuos, sino que tiene que ver con proyectos, con programas, con perspectivas en función a lo que se pretende hacer para el conjunto de una sociedad, digamos. Stalin, con todo su movimiento, logró, digamos, limitar un proceso revolucionario y jugar, digamos, en ese sentido, consecuentemente a favor del imperialismo y de la burguesía. Y a pesar, digamos, de las persecuciones y de la masacre física, porque acá fueron a perseguirlos y a matarlos. La idea del trotskismo, de la construcción de un partido, de la necesidad de llevar adelante un proceso revolucionario, en la idea de la transformación social, ¿no? O sea, porque acá, digamos, en la historia también lo que está claro es que no hay posibilidad de una transformación social
donde la burguesía te deje que vos libremente lo hagas. Y en ese sentido también están los límites que tiene el proceso democrático burgués. O sea, con elecciones difícilmente se puede generar grandes transformaciones. O sea, los trabajadores organizados van a ser los que van a imponer esa transformación y la burguesía va a defender sus propios intereses. Y en ese sentido va a haber una confrontación, lo mismo en una fábrica cuando hay una huelga. Y la burguesía te pone a la infantería en la puerta de la fábrica para que vos no se lo ocupes. Y aparece una lucha física por el control de la fábrica en medio de un conflicto. O sea que en ese sentido la lucha, digamos, que plantea el trotskismo en función de la superación del capitalismo, es una lucha que tiene continuidad, que tiene vigencia, que hoy tiene más vigencia que nunca. No así la experiencia del Partido Comunista, del estalinismo, digamos, una experiencia de todos los estalinistas. ¿Dónde están hoy? Hoy son funcionarios. ¿Hay algún país que esté gobernando el trotskismo, por ejemplo? No. No, o sea, que se digan, porque muchas veces, bueno, en general hoy en día lo hacen a la inversa, no dicen que son trotskistas. Por ejemplo, la última experiencia que tuvimos con Syriza, que fue el partido de Grecia, que tenía una intención de un voto del 30% y tenía la posibilidad de ganar las elecciones, justamente la posibilidad de ganar las elecciones las tenía porque tenía un planteo contra el pago del Fondo Monetario, contra el pago de la deuda externa, pero digamos con gente, con elementos que no estaban planteándose llevar adelante consecuentemente eso. Pero digamos, bueno, en ese sentido hay una está a las claras que para la clase obrera, para el conjunto de los trabajadores, está planteada la perspectiva de darles lugar a ese tipo de salidas. Y en esto, bueno, digamos, los procesos que se van abriendo de luchas en Europa y en el mundo colocan la necesidad de organizar esos partidos. Lo que hoy, digamos, carece el movimiento obrero a nivel mundial es de partidos de izquierda, no necesariamente que sean trotskistas, pero que tengan orientación, la idea de ir hacia eso, no a la inversa. Por ejemplo, acá los que eran del Partido Comunista hoy son parte del kirchnerismo. O sea, han involucionado. Entonces, bueno, pero acá y en otros países hay partidos como el Partido Obrero que se plantean organizarse y organizar a los trabajadores por una salida independiente, alternativa a la política, digamos, de la burguesía. Vamos a terminar con la parte histórica. Hay una canción en homenaje a León Trotsky, de Sikus. Así que bueno, vamos a escucharla, cerramos toda la parte histórica y vamos a entrar después en la actualidad, ¿no? ¿Qué pasa con las clases? Bueno, arrancaron a medias, hoy arrancaron hoy es jueves, el miércoles arrancaron en nuestra ciudad y en varias provincias. ¿Qué pasa a partir del lunes? Igual tenemos audios para ir viendo eso, ¿eh? Escuchamos esta canción de Trotsky. Con león, dijiste sin cesar, la
historia quisieron ellos cambiar, con vida la supiste defender. En agosto te quisieron quitar, tu pensamiento no pudieron quebrar. Al asesino hicieron idiotizar, con jinetas de héroe nacional, tergiversaron toda la verdad, a las hormigas debo avisar, que pronto se sabrá toda tu verdad, que pronto se sabrá de la otra libertad. Espacio publicitario. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171. Comestibles, vinos, verdulería, artículos de limpieza y perfumería. Precio y calidad. Usted ya nos conoce y seguro que a un amigo nos va a recomendar. Por nuestra atención y mucho más, vení a conocernos. De lunes a lunes, los domingos también por la tarde. Pedidos a domicilio sin cargo al 477-0085. Todas las tarjetas. Autoservicio Michiche 2, en San Martín 171, Marcos Paz. Doctor Maximiliano Enrique Sous. Penal Civil Laboral. Horario de atención: lunes, martes, jueves y viernes de 16 a 20 horas. Sábados de 10 a 12 horas. Pueden comunicarse a estudiosous@yahoo.com.ar. No pierdas tiempo. Anda viendo en qué te podés inscribir en lo que resta del año y no lo dudes. El Centro Cooperativo de Formación Profesional Mariano Acosta tiene cursos y aranceles a tu medida. No cobramos matrículas, certificados oficiales. Además, licenciatura en enfermería. ¿Dónde? En Supería y Verá, Mariano Acosta. Lo mejor está por venir. El Emporio Marcos Paz, de Luón y Hermanos, todo en cuotas, al más bajo interés, atendido por sus dueños, en Sarmiento 2098, esquina Carlos Pellegrín, teléfono 477-1484, garantía y precio más bajo. El Emporio Marcos Paz. Sindicato de Empleados Municipales. Ayuda, beneficios, turismo. Un sindicato para la gente. Acércate a su sede central de Roque Sáenz Peña 355, en nuestra ciudad de Marcos Paz. Sindicato de Empleados Municipales. Un sindicato para la gente. Para pagar tus servicios e impuestos con mayor seguridad, ahorro de tiempo, más comodidad, ningún costo adicional. ¿Dónde? En Pago Coop, la cooperativa de Mariano Acosta. Sí, en la calle Superí 660, entre Homero y Heredia. Otra muy buena posibilidad que nos da la cooperativa telefónica de Mariano Acosta. Fin de espacio publicitario. Política a fondo. Por Dios, por la plata, por la patria. Por Dios, por la plata, por la patria.
Medina, si usted alguna vez llega a ser concejal, no va a jurar así, me imagino. No. Que bueno, saquen el cepo. Lo que muestra, la verdad, que los furcios que tienen son tremendos. Son terribles, terribles. Bueno, seguimos con las voces de archivo y estamos acá en la 90.7, el teléfono 4774-371. Se pueden comunicar y ahí toma nuestra operadora nota de lo que pasen, lo que quieran, lo que digan. Bien, y aquí en el estudio seguimos con Fernando Medina, dirigente del Partido Obrero de Marcos Paz y además de tribuna docente, la rama gremial de este sector. Bien, vamos a escuchar una voz que es de C5N cuando planteaban cómo estaban las provincias, el mapa del paro. Que es el no inicio de clases hoy, situación que afecta a 7 millones de chicos. Creo que tenemos el mapa, uno de los mapas de todo el país, porque hay paros diferenciados. Las que paran 24 horas. Corrientes, Tucumán, Santiago, Jujuy, Salta, La Rioja, San Juan, Córdoba, La Pampa y Santa Cruz. Las que paran 48 horas. Buenos Aires, Mendoza, Santa Fe y Catamarca. Las que paran 72 horas. Neuquén y Entre Ríos. Y las que están en gris, Formosa, Chaco, San Luis, Río Negro y Chubut, es donde entiendo no hay paro. Y Misiones, perdón, que me olvidé. Misiones, Formosa, Chaco, San Luis, Río Negro y Chubut, o sea, en 6 no hay. Y Buenos Aires, en la ciudad, las clases comienzan el miércoles 27. Por eso se está tratando de llegar a un acuerdo de último momento, y lo que leíamos antes, que Bullrich ofrece 29% de aumento escalonado, ¿no? Creo que en 2 veces, es lo que leíamos. Acá está el mapa de las 15 provincias que hoy no arrancan las clases. Política a fondo. Que nos dejemos de andar de cumbres en cumbre y que nos vayamos directo a luchar contra el alfabetismo, carajo. Luchar contra el alfabetismo, carajo. Que lo podemos derrotar en pocos años. Bien, estaba viendo a propósito, bueno, este es un furcio de Chávez, ¿no? Pero estaba viendo a propósito de él un epígrafe hoy que hablaba de un embajador de Guatemala que dice que tiene muerte cerebral. No salió en ningún lado, pero bueno, apareció en un medio. A ver, Medina. Sí, en ese sentido, sí, te digo que, bueno, los 2 artículos que salieron de Prensa Obrera lo que analizan es que justamente el hecho de ocultar la información sobre el estado de salud de Chávez es lo que más está minando la interna que hay dentro de Venezuela. Lo mejor que le puede pasar al pueblo venezolano es que se dé claramente cuál es el estado y los trabajadores se puedan organizar frente al relevo o a la situación, digamos. No es un gobierno trotskista el de Chávez, pero ¿lo ven como un gobierno cercano a las ideas de usted, a lo que ustedes plantean? No, es un gobierno de carácter nacionalista, más similar a lo que uno puede entender como es el peronismo. Pero bueno, tiene que ver con situaciones de por ejemplo, nosotros cuando en los diferentes momentos que la burguesía, con el apoyo del imperialismo, intentó derrocarlo, hemos defendido al gobierno de Chávez frente a la burguesía, digamos, opositora, patronal. Entonces, en ese sentido, tampoco es que el hecho de tener diferencias no implica que en una situación de definiciones uno juega un papel activo en la defensa de alguien. Ahora, después también criticamos que frente a lo que fueron el conflicto de Sidor, que fue esta empresa que hace, digamos, caños y que de metalúrgica, los trabajadores que fueron a la huelga y que pidieron un aumento salarial fueron, digamos, cercenados en su lucha, reprimidos, y se prohibió la organización independiente de los trabajadores, y hay una especie de SGT, una central única que determina y la que define si vos podés luchar o no. Entonces eso es digamos, cercenar, limitar la expresión del pueblo de Venezuela, es algo que uno lo critica y está en contra. Así es. Volvemos acá, volvemos al paro docente, volvemos a este mapa del paro que comentaba el periodista de C5N antes de que comience, ¿no? Porque decía, bueno, capaz hay solución, pero también planteaba que las clases seguramente arrancaban el miércoles 27, ¿cómo fue? El informe de C5N es la expresión del fracaso de la
de la paritaria nacional. Porque, a ver, una paritaria nacional donde no hay escuelas nacionales, porque todas son provinciales, ¿cuál es el sentido? Tiene el sentido una paritaria de marcar una paritaria testigo, y que sea, digamos, la medida para todas las provincias. A través de las organizaciones, de las centrales nacionales como CETERAS y las demás, no se llegó a un acuerdo y unilateralmente Silioni terminó en un 22% en cuota. Eso obviamente fue el modelo, digamos, a seguir en las demás provincias, y en ningún lugar se llegó a acuerdos. O sea, es una crisis brutal. Incluso esto llevó a que la propia situación lleve a que CETERA y las organizaciones centrales, digamos, nacionales de la educación convoquen un paro de 24 horas el 25 de febrero, que fue cuando iniciaban las clases. Y por otro lado, bueno, la cantidad de provincias que están en conflicto también ponen de manifiesto que no es un problema solamente de Scioli, como muchas veces se quieren mostrar. O sea, en el enfrentamiento del kirchnerismo, del gobierno nacional contra el gobierno de la provincia de Buenos Aires, porque no solamente la provincia de Buenos Aires, tienes una cantidad de provincias que están en conflicto, con una docencia que se ha levantado, con una comunidad educativa que, digamos, apoya esos procesos de lucha, porque también sabe aquel padre que manda a sus chicos a la escuela, que si los docentes terminan en una paritaria que promedia el 20%, en su lugar de trabajo el promedio de aumento de salario también va a ser del 20% o menos. Entonces, si el docente logra un 30% o algo más cerca, un 30% en su paritaria en el aumento de salario, sabe que en su lugar de trabajo puede aparecer eso como el parámetro. Entonces acá también lo que está planteado es que frente a la decadencia educativa general que tenemos, esta lucha sea una lucha, digamos, tomada como ejemplo. Vamos a escuchar a Baradel, que es del Frente Gremial Bonaerense. Es de SUTEBA, y que como SUTEBA integra el Frente Gremial Bonaerense con otros gremios de la provincia. Así es. La FEB y otros más. Es cierto. Respuestas a las necesidades que tenemos los docentes y los trabajadores de la educación y que tienen los chicos en la provincia. ¿Cuáles son las necesidades? Cortes de servicio de transporte escolar. Hay chicos que no van a las escuelas porque el servicio de transporte escolar no lo lleva. Hay chicos que no comen en la escuela, lamentablemente, porque han cortado el servicio alimentario escolar, han bajado la calidad de los alimentos, en algunos casos han cortado y han restituido. Ahora los maestros y los auxiliares de la educación tienen que poner plata de su bolsillo para que los chicos tengan un poco de proteína, porque la verdad que ha bajado muchísimo la calidad del servicio alimentario escolar. Hay una parálisis en el área de infraestructura. Hay más de 3.000 docentes que no cobraban. Recién tuve una conversación por vía telefónica con la directora general de Cultura y Educación y me informó en el aire que son 20.000 los docentes que le han dado el alta, y si son 20.000 todavía es mucho más grave la situación concretamente. Queremos que estos docentes puedan cobrar, porque ningún funcionario podría vivir sin cobrar parte del salario. Queremos que resuelvan el tema de asignaciones familiares. Yo le preguntaría a la ministra y al ministro del Trabajo de la provincia de Buenos Aires cuál es el argumento, por qué no le resuelven el tema de asignaciones familiares. Para que tengan una idea, más de la mitad de los docentes y de los trabajadores estatales de la provincia con hijos menores de 18 años no cobran el salario familiar. El miércoles se le va a entregar una carta a los padres en las escuelas y vamos a hacer radios abiertas y jornada de difusión en cada uno de los distritos, y el jueves vamos a hacer una movilización a la Casa de la Provincia de Buenos Aires. El viernes nos volvemos a reunir todos los gremios del Frente Gremial Docente Bonaerense, y si no obtuvimos ninguna respuesta del gobierno provincial, definir la modalidad de las medidas de fuerza a llevar adelante la semana próxima. Más de 300.000 docentes. 300.000, una cifra inmensa. Sí, más de 300.000, entre 320.000 por según los cargos y demás, y 350.000 docentes. Baradel, la última consulta, ¿cuál es la última oferta que ustedes recibieron de la provincia? 0%. No puede ser 0%, Baradel. Yo le digo que 0%. No, bueno, habrán pedido días para presentar una propuesta. Bueno, eso mismo, esa reacción que tiene usted, es la reacción que han tenido los docentes
cuando se enteraron de la propuesta del gobierno. No hay propuesta salarial en la provincia de Buenos Aires. También Scioli ha dicho que él no puede prometer lo que no puede pagar, que él no quiere mentir. Lo que tienen que hacer es decir, primero, es el gobernador de la provincia de Buenos Aires. Y su gobierno, cuando uno asume la responsabilidad de gobernar una provincia, un municipio o un país, sabe con los problemas que se va a encontrar y cómo los tiene que resolver. Porque si no, sería muy fácil gobernar un país, una provincia, un municipio, y es muy complejo. Y entonces uno tiene que estar a la altura de las circunstancias y proponer cuáles son las soluciones a llevar adelante. Ahora, lo que no dicen claramente es cuál es la situación y qué es lo que pueden pagar o no. ¿Y por qué siguen pagando publicidad o siguen pagando, invirtiendo en actividades artísticas? Que está muy bien que lo hagan. Ahora, está muy bien en tanto y en cuanto tengan plata para que funcionen las escuelas. Si uno no le alcanza la plata, tiene que priorizar el gasto. Entonces, sinceremos todo en la provincia de Buenos Aires, absolutamente todo, cuál es el presupuesto, en qué se gasta, cuál es el aporte que recibe de la nación y cuál es lo que le está faltando para que realmente tenga un funcionamiento adecuado el Estado provincial. Continuamos en Política a Fondo, seguimos escuchando voces de archivo, en este caso la actualidad que tiene que ver con el paro docente. Me parece que la cosa sigue difícil, ¿no? Y es así, 0%, no hubo... Sí, el gran problema que hay acá, que tampoco, digamos, en este caso Baradel no lo menciona, es que la CETERA, cuando empezaron las discusiones paritarias con Silioni, planteaba 30%. Terminaron en 22% de manera unilateral, estableciéndolo con un decretazo de Silioni, y dices el 22% y en cuotas. Esto es lo que ahora se discute en la provincia de Buenos Aires. Scioli dice, yo tengo para aumentarles el 6%. Después se fue al 8%, y ahora supuestamente en la última propuesta está en un 16%, donde a marzo sería un 12% aumento. Y en diciembre, a fin de año, se estaría llegando al 16%. Se aumenta un 2% más en septiembre y un 2% más en diciembre. Lo que en plata son 350 pesos de aumento. Y el otro problema que se ha planteado acá tiene que ver con el hecho de que todos están hablando de el sueldo inicial, el conformado. Acá los gremios vienen cometiendo el gran problema, el gran error de no establecer la discusión sobre el básico. Nosotros hace años que, para que vos tengas una idea, nuestro básico, el básico de un docente, son 1.500 pesos. O sea, ¿con eso se jubilan? No nos jubilamos con eso, pero son 1.500 pesos el básico. Y de bolsillo tenés 2.800 pesos. O sea que vos tenés el 50% en negro. Que yo bonificado, porque en realidad figura en el recibo. Entonces empiezan a jugar después con una parte que va a ir para la jubilación, otra parte va para los descuentos del IPS, de IOMA. Bueno, por ejemplo, el incentivo docente no bonifica para nada. Entonces después empiezan a ver qué es lo que se puede bonificar y qué no bonifica, pero la cosa es que el básico es de 1.500 pesos. Seguimos, En ese aspecto, lo que se ha planteado ahora en la provincia es el problema del monto, o sea, ¿por cuánto vamos? Porque esa es una de las cosas que también no se plantea. Baradel plantea que el problema es que hay que discutir el presupuesto educativo. O sea, él quiere ser parte del gobierno que tiene que establecer cuál es el monto que va a educación para que desde ahí salga. Porque acá ahora también hay una interna entre Scioli y el gobierno nacional para ver si el gobierno nacional le gira fondos. Porque, dice, nosotros no tenemos. Entonces, sobre esa interna, que tiene que ver con con interna política, terminan siendo los docentes y los alumnos rehenes o intentan ellos mostrarse en una interna. Porque en definitiva también, y en alguna medida es cierto esto que decía Baradel, el ajuste lo hacen por los sectores que menos pueden defenderse. Acá Marcos Paz, y parte de lo que fue la discusión que vos otra vez escuchaste con los consejeros escolares, tiene que ver con los comedores escolares.
Ha recortado el 50% de los comedores escolares. ¿Cuánto le significa en dinero eso al gobierno? ¿Le significa, digo, una porción importante? No es nada. Yo entiendo que no. Si vos calculás que vos mirás el presupuesto no. Y te dicen que por chico se paga 80 centavos. 80 centavos por chico para considerar un menú de desayuno o de almuerzo. Así. Vamos a seguir avanzando, igual después vamos a volver un poquito para que me cuentes lo que pasó. ¿Cuándo fue? El día viernes, ¿no? ¿El consejo? No, sí. Ayer. ¿Qué estamos? Jueves, miércoles. Ayer miércoles. Viernes, no, ya estoy con los días enloquecido. Exacto, el día miércoles. Hubo radio abierta y después fueron al consejo escolar. Pero vamos a seguir escuchando voces y después me contás eso. Vamos a escuchar al ministro de Educación, Alberto Silioni. Estamos ahora en comunicación telefónica con el ministro de Educación de la Nación, Alberto Silioni. Silioni, buen día. Buen día, ministro. ¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bien. Allí está lo último con respecto al conflicto docente, una declaración suya en el sentido que la paritaria docente no se reabre. ¿Cómo se sigue adelante entonces, ministro, con este conflicto? Mire, es una afirmación que quiere en algún sentido transmitir lo que venimos diciendo desde hace unos días. La paritaria nacional tiene un objetivo que es el de fijar un mínimo que debe ser después resuelto por cada una de las provincias. Las provincias son responsables de construir el salario docente. Los docentes de la educación obligatoria son agentes provinciales. Aún sin depender los docentes de este ministerio ni las escuelas, nuestro ministerio invierte algo así como 5.200 millones de pesos en salarios docentes, en un fondo de incentivo docente, en un fondo de garantía para las provincias que están con más dificultades, y decimos que no se reabre porque hemos discutido mucho con los gremios y por allí se dice que ha habido un cierre unilateral. No es así. Hemos discutido tempranamente para ver si llegamos a un acuerdo. Empezamos con un 17%, lo subimos al 20, al 21, al 22. Ha habido movimientos de parte de este ministerio. Yo creo que ya más que una discusión de porcentaje, lo que estamos discutiendo es la naturaleza de la paritaria nacional. Mire, de hecho, las paritarias provinciales o los arreglos provinciales están por sobre ese mínimo que ha fijado el ministerio, y hay una gran cantidad de provincias que han arreglado, y hay 8 provincias que hoy tienen clases, y hay algunas que ya han arreglado, pero han en algún sentido acompañado este paro nacional. O sea que yo creo que a la brevedad, en pocos días, se va a disipar el conflicto en la mayoría de las provincias argentinas, y quedarán algunos un poco más difíciles que deberán resolverse también, Ministro, ¿no? En el sentido justamente de las más difíciles, además por el volumen, lo que implica, ¿no es cierto?, la provincia de Buenos Aires, me gustaría preguntarle por ese tema, ¿no?, teniendo en cuenta que desde la provincia el propio gobernador Scioli ha dicho que necesita los recursos, que cada incremento, cada punto de incremento son algo así como 650 millones de pesos que debe elevar la provincia y que no los tiene. Débora, cada una de las provincias son responsables de pagar a sus agentes. Continuamos en Política a Fondo. Hemos escuchado al vecino de Marcos Paz, ¿no? El ministro Alberto Silioni, el ministro de Educación, vive en El Moro, así que es un vecino más de Marcos Paz. Y alguna que otra vez, no sé si se lo cruzó, pues dicen que va a tomar un café. El domingo pasado creo que lo vi en Eibar. Exactamente, ¿y no le dijo nada? No. Y a veces para decirle algo... No, algo, digo, con respeto, pero plantearle... No porque, digamos, bueno, o sea, si en algún momento tengo que hacerlo, pero creo que... a ver, va a ser muy difícil uno limitarse en la crítica, y creo que, bueno, lo que él plantea, lo plantea como un soldadito del gobierno de Cristina, ¿no? Porque, digamos, con un debate que pueda tener yo en la puerta de Eibar, va a ser más una catarsis que poder conseguir un debate de salida, que te diga, o buscarle mejorar la situación. Porque, por supuesto. A ver, él es el ministro de la presidenta que dijo que los docentes tienen 3 meses de vacaciones, trabajan 4 horas, y que cobran una fortuna, y que no. Entonces, frente a eso, él, digamos, es consecuente de toda esa política
que tiende a precarizar las condiciones laborales. Mira, es lo que él decía sobre el tema del conformado que pone Nación para garantizar un mínimo, ¿no?, en el salario de los docentes. Esta es una trampa, digamos, que establece también lo que hace es achatar la pirámide salarial. Porque ¿cuál es el problema? Vos tenés, por ejemplo, un docente que cobra como mínimo en la provincia de Buenos Aires 2.900 pesos. El docente que inicia, que por ahí tendría que cobrar 2.400, cobra 2.900 porque gracias a ese fondo que manda Nación permite que como mínimo cobren 2.900. Entonces, el que comienza, que tendría que cobrar 2.400, le dan 500 pesos más. Se va a 2.900. Claro. Ahora, el que tiene 10 años de antigüedad también cobra 2.900. ¿Se entiende? Sí. Entonces, la pirámide salarial que vos tenías, donde antes el de 10 años cobraba un porcentaje mayor del que empezaba, se ha achatado. Hoy, el que empieza cobra igual que el que tiene 10 años. Y esa tendencia es algo que aumenta, porque cada vez aumenta el conformado que garantiza el fondo, digamos, nacional para ese salario mínimo, porque cada vez los básicos están más abajo. Claro, un tema. Así es. Nos quedan 3 minutitos antes de ir al informativo de Telam y te pido una reflexión de lo sucedido el miércoles, ¿no? Radio abierta y después lo importante cuando tuvieron casi una reunión pública, podríamos decir, con los consejeros escolares. Sí, ahí lo que pasó fue lo siguiente. Nosotros le planteamos a los consejeros que puedan bajar a la calle, y bajar literalmente porque están ahí en el primer piso, y bueno, tener, digamos, poder hablar con ellos para plantearles la situación de las escuelas. Nosotros ya teníamos el informe que la situación de los comedores era de un aumento en la precariedad de la comida, que no había aumentado el presupuesto, que es algo que, digamos, lo han reconocido los consejeros escolares, y en eso también, bueno, ellos planteaban de que estaban pagándole a los proveedores septiembre del año pasado con bonos, y que esta situación, digamos, ellos tenían la esperanza de que cambie, pero bueno, la tendencia uno ve que es a la inversa, más que cambie, digamos, no para mejorar los comedores, van a ser para empeorar. En esto, bueno, también, digamos, fueron varias las críticas de los docentes, incluso un planteo desubicado por parte del consejero escolar Garito Nandía, que lo acusa a Fabián de que era candidato a consejero escolar. Por los pocos votos, y yo soy consejero. Tratando de chicanearlo, tratando de, digamos, de mostrar que bueno, tiene posibilidad de hablar si saca muchos votos, digamos, o a la inversa, que no se presente. Les cuento a los oyentes que todo ese diálogo, ¿no?, lo pueden seguir en www.marcofa.com.ar, que está todo, porque después tuvimos que ir a una importante conferencia de la comisaría con todo lo que está pasando en tema seguridad, así que no está todo, pero casi todo. Bueno, y ahí vos viste, incluso si lo van a ver, lo pueden ver, también, digamos, la reacción de la docencia cuando él dijo esto, y la docencia fuertemente lo criticó por este planteo. Incluso se tuvo que desdecir y poder explicar mejor qué era lo que quería decir, pero no esa chicana que expresó en el primer momento. Lo cierto es que, bueno, en esta interpelación que se le hizo a los consejeros escolares hubo una cantidad de denuncias y de críticas en la situación de las escuelas. Incluso la escuela 15 está en medio de una obra con los chicos que empezaron las clases, y después que terminó esa asamblea fueron los consejeros escolares a perimetrar el lugar, poniendo un banquito, poniendo cinta de peligro. Ahora vos te das cuenta, empiezan las clases con un banquito, con bancos en medio del patio y entre medio de los salones, con cinta de peligro, con el peligro que eso implica, porque los chicos tienen que andar esquivando todo eso, o sea, una barbaridad. Vamos a ir al informativo de Telam, respetamos las 19 horas y nos pide la radio, y después seguimos. Tenemos el tema, por supuesto, el caso de Mariano Ferreira y algunas voces con esa temática, y después sobre el final, si queda algo en el tintero de esto que estábamos hablando, lo seguimos charlando, y algunos otros temas. Ya volvemos. Servicio Telam para la radio.
Aerolíneas Argentinas sumó 5 rutas internacionales. La Secretaría de Transporte le otorgó la concesión para explotar servicios regulares internacionales en las rutas de las ciudades brasileñas de Porto Seguro, Salvador, Natal, Maceió y Recife. La resolución establece que el periodo de vigencia de la concesión se extenderá por 15 años y que la empresa deberá iniciar las operaciones dentro de 180 días. Santa Cruz. Rescatan a una adolescente de una red de trata en Caleta, Olivia. Se trata de una joven misionera de 17 años, quien estaba secuestrada en la zona de Chacras de la localidad de Santa Cruceña. La investigación se desarrolló en el marco del programa de lucha contra el crimen organizado del Ministerio de Seguridad de la Nación. El imputado, un hombre mayor de edad y argentino, fue detenido y puesto a disposición de la Justicia Federal de Posadas, donde se había radicado la denuncia. Una calificadora de riesgo financiero amenaza a Estados Unidos. La empresa Fitch advierte a Washington que podría retirar la calificación máxima de AAA a la deuda norteamericana. La rebaja se haría si demócratas y republicanos no se ponen de acuerdo sobre nuevas medidas de ahorro fiscal. Otro país amenazado es Italia, donde las recientes elecciones complicaron el panorama político. Hay que estar con tranquilidad porque nuestro objetivo es hacer 30 puntos. Lo dijo Matías Lamens, presidente de San Lorenzo, en diálogo con los más grandes por Radio Cooperativa, al respecto del partido del próximo domingo en el que recibirán a River Plate por la 4ª fecha del torneo inicial. Esperando el partido del domingo con mucha confianza, es lo que nos transmite tanto el cuerpo técnico como el plantel y lo que uno percibe también en la gente, y que por supuesto que se empieza a impacientar cuando no se suma de a 3, pero también es importante de remarcar esto, ¿no? Que San Lorenzo son 9 partidos que suma y eso nos permitió también descontarle muchos puntos a equipos que antes parecían inalcanzables. Por otro lado, Lamens se refirió a cómo recibirá la gente a Ramón Díaz y a Jonathan Botinelli, quienes formaron parte del equipo de Boedo. Ramón Díaz, un tipo que acá fue campeón, que la gente lo recuerda con mucho cariño, así que me parece que la gente lo va a recibir bien. Botinelli me parece que va a ser un caso más complicado porque la salida fue conflictiva, veremos cómo lo recibe la gente, pero bueno, él es un chico que se formó en el club, que declaró hace poco que él era hincha, que iba a apostar este partido, así que veremos cómo lo recibe la gente. Servicio Telam para la radio. Espacio publicitario. Peatonales en Marcos Paz. Sábado 2 de marzo, desde las 7 de la tarde, habrá desfile de modas. Se presentarán vestidos de novia de 15 años. Además, disfraces, informales, niños y adultos. Show musical, feria de artesanos y emprendedores, con la presencia de emprendedores invitados del municipio de Almirante Brown. Peatonales en Marcos Paz. Sábado 2 de marzo, desde las 7 de la tarde, en Independencia, entre Sarmiento y Avellaneda. Invita Municipio de Marcos Paz. Cada gota que desperdiciamos no vuelve. Cuidemos el agua, un recurso escaso y fundamental para nuestra vida. Es un consejo de ABSA. Si la fiebre te atrapó y el cuerpo empezó a doler, con náuseas o vómitos, tal vez dengue pueda ser. Andar corriendo al doctor, urgente hay que hacerte ver. Si hay hemorragias también, o rojas manchas de piel, andate corriendo, no demores. Un médico ya te tiene que ver, y nunca aspirina debes tomar. En vez de curarte te va a hacer mal, cuidado que el dengue te va a agarrar. Fin de espacio publicitario. Continuamos en Política a Fondo. Seguimos dialogando con Fernando Medina. Había quedado tal vez algo pendiente que tiene que ver con la cuestión de el paro, con la cuestión de lo que veníamos planteando, con la cuestión de Marcos Paz y la reunión abierta, pública, con los consejeros escolares, pero amerita también consultarlo. ¿Qué pasa la semana que viene? ¿Sigue el paro? Sí, la semana que viene ya está agotado un paro de 48 horas, que bueno, tanto la FEB como SUTEBA lo votaron esta semana. Y el miércoles, por otro lado, hay una marcha nacional de Cetera a Plaza Pisurno, a Palacio Pisurno, así que tanto lunes, martes y miércoles va a haber actividad, paro y movilización. Bueno, de hecho ayer fue la movilización al Consejo, pero en muchos distritos hubo movilizaciones al Consejo, o sea que el inicio de clase no fue un inicio normal, digamos, muchas maestras. Ya la cantidad de días que quiere garantizar el gobierno nacional me parece es imposible de vuelta.
Bueno, pero digamos es normal desde el punto de vista donde te planteas empezar el inicio de clases. Si vos querés empezar las clases planteándole la docencia, que te está pidiendo un 30% de aumento, que querés una especie de paz social, de una tregua, y que dentro de 20 días charlamos, te das cuenta que no hay posibilidad de que empiece nada. O sea, lo que se está expresando en la situación de la docencia es la crisis más general que tiene la provincia. Eso es lo que se está expresando. O sea, que en un año electoral, donde uno muchas veces especula con que este tipo de situaciones no sucedan, el problema, digamos, de las recaudaciones está implicando de que, bueno, acá hay que establecer ajustes, hay sectores que tienen que pagar el costo de estos ajustes, y la idea es que en la educación sea una de las variantes del ajuste. Y en eso la docencia, digamos, bueno, está muy plantada en no permitirlo, y vemos este proceso muy profundo de lucha, de movilización, donde a pesar de los descuentos del año pasado que el gobierno ha hecho, la docencia está parando masivamente. Amenazan con que te van a aplicar descuento, y la docencia sabe que es ahora o nunca, porque si ahora que se está discutiendo el salario hasta el año que viene no logramos definir un aumento que sea medianamente aceptable, estamos fritos. Cambiamos de tema, vamos a ir a otra cuestión, la hemos planteado cuando arrancamos hoy Política a Fondo, que tiene que ver con un suceso muy triste, lamentable, del asesinato del dirigente y militante del Partido Obrero, Mariano Ferreira, a manos, bueno, de la patota sindical, que están todos en el banquillo de los acusados. Y bueno, vamos a escuchar algunas voces que tienen que ver justamente con esto, para escuchar su opinión, que yo sé que usted ha participado de algunos de los juicios, ya que son públicos y bueno, y les permiten entrar y poder observar a una cantidad determinada de gente y bueno, y conocer cómo se está desarrollando, ¿no? Creo que estamos en la parte final. Vamos a escuchar la voz de Claudia Ferrero y Jorge Altamira. Esto, si no me equivoco, es un audio de agosto del 2012. ¿Cuándo empezó el juicio? El 6 de agosto. Ah, bueno, ahí arrancaba. Bien, los escuchamos. En el día de hoy siguió la estrategia de los acusados de no declarar, y adelantaron los que faltan declarar, que no van a hacer uso de su derecho a declarar. Tampoco en la jornada del jueves los que quedan por hacerlo. Y lo llamativo es que Pedraza, de tan ansioso, estaba por declarar y defender en teoría su inocencia, que lo hizo en una solicitada en el diario. Ante la justicia y ante las partes se negó a declarar y se negó a enfrentar las preguntas que teníamos para hacerlo. Creo que esto es porque un culpable no puede enfrentar, digamos, las preguntas ni nuestras acusaciones en forma directa, y por eso se ha negado a declarar, como lo han hecho todos. Y bueno, hasta ahora es lo que hay en el juicio y lo que ha sido característica de esta jornada. Bueno, lo más, realmente hoy hay un aspecto del día de hoy que es conmovedor, porque compañeros nuestros, con el beneplácito, el apoyo de Cantero, el presidente independiente, ingresaron al campo de juego con una bandera que decía Justicia para Mariano, una bandera, digamos, un cartel, una bandera de 12 metros, y fueron ovacionados por todas las tribunas. Y lo mismo ocurrió en un partido donde jugó Lanús. Y bueno, revela primero una conciencia popular muy aguda de lo que está en juego acá. Esto es necesario para que este juicio termine correctamente. Y la observación que hizo Claudia, que les dijo, bueno, quien estaba dispuesto a declararse inocente en una solicitada, hoy no declaró, me trajo el tema de la solicitada. La Unión Ferroviaria sacó una solicitada hace 2 domingos, en que tiene una expresión muy significativa, porque dice que va a defender a los que están acusados en forma incondicional. No se puede defender a un acusado en forma incondicional. Porque defender a un acusado en forma incondicional significa que aunque se pruebe que es un criminal, igual lo voy a defender para que lo absuelvan. Entonces quiere decir que es un anuncio de llevar esta pelea por otro lado que no corresponde. Bien.
Gracias a los dos. Lo volvemos a hablar porque total, Porque va a este seguir. juicio sigue mucho tiempo, ¿no? No, no solo por eso, sino que si hubiéramos tenido más tiempo, hubiéramos desarrollado una mirada más penetrante, porque hay muchas aristas en este juicio. Lo podemos hacer en otra oportunidad. No, eso es lo que digo. Escuchamos recién la voz de Claudia Ferrero y Jorge Altamira, y hablaba de que, bueno, si había más tiempo podía hablar porque hay muchas aristas en este juicio, ¿no? Sí, porque aparte de lo que se ha planteado en el propio juicio por la perpetua para Pedraza, está, bueno, donde están la patota, que son 7, más el ex secretario general y el adjunto de la Unión Ferroviaria, Pedraza y Fernández, y 8 policías, que son los que están acusados de haber actuado liberando la zona. Lo que no aparece en el juicio, digamos, en el banquillo de los acusados, pero digamos ha sido probado y se ha pedido en uno de los alegatos que ha hecho Claudia Ferrero y María del Carmen Verdú, es el comienzo del juicio a la UOFE, que es el grupo empresarial que intervenía en Roca en ese momento, de los cuales los sicilianos también están ahí adentro, los que ahora están en la causa de la tragedia de Once. También está Schiavi, también involucrado en la tragedia de Once. Secretario de Transporte. El subsecretario de Transporte, Guillermo Antonio Luna. Digo, Schiavi, que se fue después de la tragedia de Once, se fue ovacionado por sus amigos funcionarios, ¿no? Que, digamos, dicho sea de paso, el documento que leyeron los familiares de Once fue impresionante en la precisión que tuvo en cada uno de sus planteos, ¿no? Haciendo responsable a todo el Estado que por acción o por omisión ha actuado y ha permitido que se dé esta tragedia. De esa misma manera se ha expresado en el juicio de Mariano esto, porque la UOFE, el grupo empresarial, el día antes le dio el día libre, el 20 de octubre del 2010, a 120 trabajadores de la Unión Ferroviaria, de los talleres de medio escalada, en su gran mayoría, para que puedan organizar y preparar la acción criminal que llevaron adelante ese día. 120 tuvieron licencia. Los talleres de medio escalada era el lugar donde la patota de Pedraza organizaba las acciones, digamos, de intimidación, de amedrentamiento hacia los trabajadores. Todo esto está planteado en el juicio. Está planteado y está probado. Está probado porque incluso hay testigos encubiertos que son parte de esa patota que declararon en el propio juicio que ellos fueron convocados el día anterior y que tenían el horario, estaban convocados a tal hora a participar, nombran a los delegados que los convocaron, lo señalan a Favale como aquel que disparó y señalan a los que llevaron las armas, digamos. Los testimonios son contundentes. ¿Cuánta gente hoy está presa hasta que, por supuesto, salga la sentencia definitiva? Bueno, hasta el momento había 9, porque los policías no estaban detenidos. Cuando fue la primera audiencia, el alegato que fue el 15 de febrero, el primero, que era por los abogados de Mariano, y el 19 era por los abogados de Elsa Rodríguez. El 15 de febrero no se puede hacer porque un comisario mayor, Lon Pisano, estaba en Neuquén de vacaciones. Y si falta alguno de los 17 que están acusados, bueno, se le puede dar nulidad al alegato. Entonces hubo que postergarlo al 19, pero para eso se pidió la detención. O sea que a partir del 16 se detuvieron a los 8 policías involucrados. Entonces los alegatos los escucharon en ese momento todos los detenidos, los 9 más los 8 policías, y sistemáticamente han intentado ellos lograr la excarcelación. Ahora le han dado la excarcelación a 2 a través del alegato de
de la Fiscalía. Vamos a hacer acá un parate, vamos a escuchar la voz de María del Carmen Verdú, que creo que es una voz de archivo muy reciente, de ayer o antes de ayer, así que nos va a clarificar un poquito más y ahí vamos con esta cuestión que estabas recién comentando. Lo escuchamos. Hoy, como decía, va a comenzar el alegato de la Fiscalía, un alegato que desde nuestra querella, a la que integramos en forma conjunta desde Correpi y APEL, esperamos que como mínimo acompañe los pedidos que ya se han efectuado desde la querella que representa a la mamá de Mariano y la nuestra en representación de los heridos en relación a las penas que corresponden, que la Fiscalía puede y debería solicitar como prisión perpetua por el homicidio calificado y los homicidios en grado de tentativa contra los 17 imputados. ¿En qué situación se encuentra, un pequeño detalle, en qué situación se encuentra, lo tomo a risa, pero en realidad era desopilante, ¿no? El tema de Lompisano. ¿En qué situación se encuentra hoy? ¿Está detenido? Sí, daría risa si no fuese una sistemática política de protección y de garantía de la impunidad para los imputados de uniforme. Lompisano, igual que los otros 6 policías imputados en esta causa, a pesar de estar enfrentando el juicio por el mismo delito que Pedraza, Fernández y los miembros de la patota, nunca estuvo detenido, siempre estuvo en libertad, no se le dictó jamás la prisión preventiva y por eso el hombre decidió el viernes 15 irse a pasar unos días con su familia por un imponderable, según dijo su abogada, en San Martín de los Andes. Esto forzó a que se suspendiera la audiencia, a que reclamáramos su detención inmediata, porque de otra manera no podía continuar el debate, y en la audiencia siguiente, la audiencia del día 19, el tribunal aceptó otorgarle nuevamente su libertad a través de una excarcelación con una reglita de conducta. Los días lunes se tiene que presentar en el juzgado para dar el presente. Insisto, es una situación que se da a repetición cuando los imputados son uniformados. Tenemos infinidad de casos que denunciamos a diario desde Correpi, de policías no solamente procesados, como es este caso, sino incluso condenados, y con condenas hasta confirmadas por casación, que a la espera de otros recursos de la Corte, de las Cortes provinciales, etcétera, siguen en libertad con gravísimas penas, incluso a veces de prisión perpetua, estando en su casa. A tu juicio, en líneas generales, ¿cómo se está llevando, valga la redundancia, este juicio? Es un juicio que viene marcado por la presión, por la fuerza, por la exigencia de una enorme movilización popular. Esto lo hemos visto no solamente cotidianamente desde el 20 de octubre de 2010, sino incluso en estos pasados 2 días en que alegamos las querellas, con una enorme movilización aquí en Comodoro Pi y con una sala de audiencias que, contrariamente a lo que sucede en estos debates que duran tantos meses, siempre ha estado llena y sobre todo llena con referentes de las organizaciones populares, partidos políticos, los sindicatos antiburocráticos, centros de estudiantes, etcétera, y ese es el ritmo que se ha logrado mantener en la causa judicial, donde probablemente de acá a un mes ya estemos escuchando la sentencia. Hay un consenso generalizado también en la opinión pública, más allá de que no se manifieste frente a las puertas de este tribunal. Es que es un hecho que ha sido de tan transparente brutalidad que no deja demasiado margen para la discusión. Argumentar como argumentan las defensas, que la pobrecita patota se tenía que defender porque a 300 metros un grupo de personas desarmadas se estaba yendo hacia la avenida Vélez Sarsfield y por eso corrieron 300 o 400 metros, amenazaron periodistas, los coaccionaron para evitar que filmaran y afortunadamente no se dieron cuenta que el camarógrafo hábilmente dejó la cámara prendida a la altura de sus rodillas y por eso tenemos un registro fílmico de los hechos, y dispararon con por lo menos 4 armas de fuego. Es una situación que nadie de buen corazón, nadie medianamente bien nacido, cualquiera sea su posición frente a la vida, puede tolerar. Interesante, ¿no? Lo que plantea María del Carmen Verdú. Sí, es impresionante. Me hacía acordar cuando hablaba del periodista, que ese 20 de octubre del 2010, yo tenía que ir para Capital y me mandan, tenía que estar a las 5 de la tarde y me mandan un mensajito a las 2:30 planteando que hubo una represión en Constitución y que había compañeros nuestros heridos y que ya estaban convocando en Corrientes y Callao. A la media hora, y bueno, yo ya estaba camino para allá, me llega el mensaje de que teníamos un compañero muerto, que era Mariano. ¿Lo conocías? Sí.
Bueno, como yo lo veo en los jóvenes nuestros, ¿no? O sea... Sí, acá tienen la juventud socialista, ¿no? Claro, Ustedes, Pablo, bueno. viste, los jóvenes, los hijos de la flaca, o sea, son esos. ¿Fue premeditado a él o fue al voleo y...? No es que se fue puntualmente a alguien, o sea, fue a matar. Al que le daba, le daba. A los que estaban ahí, fue una cosa donde no había ni necesidad ni sentido de que claro. sea focalizado. Era fue planificado este acto criminal. En esto creo que, una de las cosas que valen, llevarse como conclusión de todo esto es la continuidad de la lucha para que efectivamente se le dé perpetua a Pedraza, pero a la vez también para poder transformar la situación que tienen los trabajadores frente a la tercerización. Porque la lucha que llevó adelante Mariano ese día era para que los trabajadores tercerizados que cobraban 2.500 pesos frente a los efectivos de 7.000 pesos, ellos pedían pasar a planta permanente y tener esa diferencia salarial que es abismal. Exacto. Y esto sigue existiendo. Sigue existiendo, ¿no? Y no solamente eso, sino que también sigue existiendo servicios en el transporte ferroviario. O acá tenemos el Ecotrans, donde, vemos cómo los fondos del presupuesto nacional que van a transporte terminan siendo parte de un negocio de una camarilla empresarial asociada al gobierno que termina, sacando su propio beneficio en contra de, un mejor servicio para todos los usuarios. Y eso es lo que más le preocupa al gobierno en que se pueda llevar adelante. Por eso, cuando nosotros planteamos que el hecho de Mariano, entre el asesinato de Mariano, y no solamente el asesinato de Mariano, porque también tenemos las heridas que sufrió Elsa, que está, en silla de ruedas, tratando de evolucionar, pero le han alterado completamente la vida, y los otros dos heridos, Ariel Pinto y Nelson Aguirre, sino también el hecho de que frente a eso hay un hilo conductor a lo que fue la tragedia de Once. O sea, nosotros pedimos una entrevista el otro día que se hizo la marcha de 100.000 personas con la presidenta para poder evitar lo que fue Once. La presidenta no dio esa entrevista, siguieron con su festival de negociados y hoy terminamos con 52 muertos, más de 700 heridos y con, una situación donde hoy están procesados todos los que nosotros pedíamos que sean procesados en el crimen de Mariano. En este juicio, ahí María del Carmen, no se escucha, pero también está el pedido de ampliar a Lobofe, al secretario de Transporte, subsecretario Antonio Luna, a Schiavi, que era el secretario de Transporte en ese momento, ahora es exsecretario, e incluso que es senador ahora, Aníbal Fernández. Claro, en ese momento estaba encargado de la Policía Federal. Claro. Te hago la última cortita. ¿Crees que se va a hacer justicia? Mira, nosotros estamos llevando adelante una lucha vigorosa para eso. Entendemos que va a haber una condena. Nosotros estamos luchando para que esa condena sea la de perpetua. Entendemos que la Fiscalía está tratando de desvirtuar esa situación y de ver si puede hacer una distinción entre la policía y la patota. Si esa condena no termina de ser la que nosotros queremos, entendemos también que el proceso de lucha que hemos dado ha sido, extraordinario, porque, nunca hubo una banca abierta en Marcos Paz para otra fuerza política. Así es, ustedes participaron Y por este tema. el único que ha utilizado la banca abierta en el distrito y habló frente a los concejales fue el Partido Obrero pidiendo justamente que se establezca una solución por el tema de Mariano Ferreira. Festivales, murales, artistas que han venido de otros países, en la calle 13 mencionando a Mariano Ferreira en MTV, en la entrega de premios, o sea, se ha generado un proceso
tremendo. Por eso, bueno, entendemos que, digamos, al margen de la sentencia, se ha logrado que se desenvuelva una condena social, que, bueno, no termina con la sentencia que pueda tener Pedraza, sino que también va a terminar con la transformación de un servicio donde los fondos públicos del gobierno, en vez de ir a mejorar el servicio de los trabajadores, va a enriquecer unos pocos, que es el problema de fondo que también está planteado y tenemos que resolver. Así es. Fernando Medina, te agradezco muchísimo haber estado acá en los, iba a decir los protagonistas, bueno, en Política a Fondo. ¿La pasó cómodo? ¿Le gustó este formato? Poses de archivo, no se imaginaba, va a arrancar con Trotsky. No, está muy bien. Bueno, me alegro mucho. La invitación. Bárbaro, bien, y nos vamos a reencontrar, por supuesto, si no es acá también va Aparte, a ser acá y va a ser te digo, protagonista cuando arranquemos. El 11 de marzo entregamos las listas, porque hay elecciones de SUTEBA. Entregamos la lista, estamos llamando una lista de unidad a nivel provincial y a nivel seccional. Estamos en una discusión abierta. Hoy, ahora en este momento, en una reunión en Capital donde las organizaciones de oposición están deliberando. Nosotros acá mañana tenemos intenciones de tener un debate con la conducción seccional para poder establecer este planteo. Hemos sacado un volante. El 22 de mayo son las elecciones, así que vamos a una lucha política gremial en ese sentido. Y después vamos a tener un año electoral. Si no hay lista de unidad, ustedes van con la lista de siempre, de Tribuna Docente. Que es la lista rosa, sí, nosotros, digamos, nos hemos presentado como lista en el 2009. Y este año, digamos, esperamos que podamos lograr una lista de unidad, porque entendemos que acá el gran problema es la burocracia celeste, que es la que nos limita en la posibilidad de expresión, de lucha, de potenciar todos los procesos que se están dando. La conduce Baradel. Claro, exactamente. Bien. Entonces, bueno, en ese sentido estamos hoy apostando a establecer una lista de unidad, y que también es lo que quiere la docencia del distrito. O sea, a veces entendemos que el hecho de por ahí no lograr esto tiene que ver con situaciones más de mezquindad que de tener una visión más estratégica de conjunto hacia las luchas que están planteadas para el conjunto de los trabajadores. Muchísimas gracias. Gracias a vos. Nos estamos despidiendo, nos quedan 2 minutitos. Les cuento que a partir de marzo en Marcos Paz separamos los residuos, bolsita gris para los residuos orgánicos o húmedos y bolsita verde, residuos secos o reciclables. Estamos hablando de papel, cartón, vidrio, botellas, una muy buena iniciativa. Ya la planta Ecopunto está bastante avanzada, así que esto es a partir del 1 de marzo. Y por último les cuento que hoy a las 20:30... Con el incinerador funcionando también. ¿Cómo? Funciona con el incinerador también funcionando. Bueno, sería ideal que el incinerador no esté más. Eso es usted ideal. sabe, es una lucha de ambos. Que no esté más, exactamente. Sí, totalmente. Así es. Y por último, hoy en el Consejo Deliberante a las 20:30, sesión extraordinaria, único tema, seguridad. Creo que van a tratar la entrada de gendarmería y algún que otro proyecto, de los cuales, bueno, usted sabe que en la semana hubo una reunión de más de 100 vecinos con el intendente municipal, Ricardo Curuché, y con los comisarios, Ariel Orozco y José Luis Flores. Así que hoy seguramente algún proyecto en esta consonancia y me imagino muchos vecinos en el Consejo Deliberante. Hay un antecedente, no por ahí con la gendarmería, sino con un grupo que había traído Salman en su momento, que era para brindar más seguridad, cuando el foro de seguridad funcionaba hace muchos años atrás, que me acuerdo que los vecinos fueron a una movilización hasta Mercedes por el tema que había sucedido la muerte de Maurens. El policía, ¿no? Policía. Y todo este grupo especial, digamos, custodiando a la marcha, en vez de, digamos, por ahí cuidar a los vecinos. O sea que en este sentido también el gran problema que vivimos cotidianamente es que el planteo por ahí de fortalecer estos aparatos, entre comillas, de seguridad, bueno, son una situación que genera, digamos, el gran problema de que son justamente esos sectores por ahí los que permiten el ingreso de la droga, permiten, digamos, o son los que organizan el narcotráfico, la trata de personas, el juego clandestino, la delincuencia.
Así que en ese sentido, bueno, por ahí la expectativa que pueda tener la población en la gendarmería hay que discutirla muy bien, porque bueno, tiene sus graves inconvenientes, digamos. Nosotros incluso lo hemos visto por ahí, la experiencia que se ha hecho ahí en Morón, donde está los monoblog ahí en la Gardel. Y la gendarmería actuaba por ahí en un primer momento mostrando de que daba seguridad, pero después terminaba siendo, digamos, el que terminaba cobrando los peajes a todos los grupos delincuentes que estaban dentro de la Gardel. Sin lugar a duda, un tema muy complejo. Sí. Fernando Medina, nuevamente gracias. Y por último, chiquito, ¿va a ir hoy al consejo? Todavía no lo hemos resuelto. Bueno, gracias. Estimada Costa Arbe Ayelén, arranqué al revés. ¿Ya no nos encontramos o en algún momento sí voy a tener el placer de que nos acompañe? Bueno, no importa, igual va a estar Guillermo Sánchez, que es toda una presencia acá, también como operador. Muchísimas gracias por su compañía. Bien, nos estamos despidiendo y será hasta dentro de una semana, como todos los jueves, a partir de las 18 horas, cuando hacemos esto, que se llama Política a Fondo. El negocio, el alimento. No levantes la perdiz. Que aunque te mate por dentro, es un bien para el país. El consumo se ha vuelto cada vez más masivo y por eso los ingenieros han ideado una suerte de brujería para los cultivos que incrementa el rendimiento de los sembrados. Los transgénicos se compiten en el mercado y desplazan a los productos más naturales. Dicen los inversores que son inofensivos, los gobiernos no dicen nada sobre estos males. Aquí comienza el espacio publicitario de Expo Chakra. ¿Qué le pasa, mi amigo? ¿Qué anda con esa cara de mate lavado? ¡Se me cayó la cosecha! ¿Se le cayó la cosecha? Eso es porque no probó los productos de Monsanto directamente desde el extranjero y al servicio de la comunidad. Llegó Monsanto multiuso para usted, la novedad de un producto sensacional. No hay nada más efectivo que mata todos los virus, es el mejor, próbalo, está mortal. Desde que probé Monsanto, se me levantó la cosecha. Y las naranjas, aunque tengan gusto que nos den, me entran 4 por docena. Y a usted, señora, que está cansada de renegar con esas cucarachas gordas y negras que no le hacen juego con la cortina del baño. Estás escuchando FM 90.7, la radio pública de Marcos Paz. Heading 224 is east of Down. Heading 1 search.